En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 17. Arco 0. Merlín se sincera nota del autor. Muchos de ustedes han notado el enorme elenco de personajes y la complejidad de las cosas, y estoy de acuerdo. Afortunadamente, el último capítulo y este son la colina que hay que escalar antes de que las cosas vuelvan a la acción. Tampoco puedo volver a la acción antes de terminar esto y finalmente poner todas las cartas de Merlín sobre la mesa, así que les pido que tengan paciencia conmigo. Para aquellos que se preguntan, Ereshkigal tiene un propósito específico que se aclarará más adelante, y esta podría ser la última oportunidad de integrarla sin que sea extraño para el ritmo. El otro personaje nuevo que se muestra en este capítulo también es inevitable debido a la tradición del canon, pero la gran mayoría de los personajes que tenía la intención de que aparecieran en la Cuarta Guerra del Santo Grial ya han aparecido o han sido empujados a lugares más apropiados en la línea de tiempo de la posguerra. El único personaje restante que tendré que presentar en esta guerra puede esperar hasta que se hayan eliminado algunos números. Agnam 0. Gracias. Cuando consideré darle a Artoria un disfraz moderno, Mysterious Heroine X se destacó como la devolución de llamada perfecta. De hecho, la edad de Chirou figura como 17 al comienzo de Fate/Stay Night, 31 de enero de 2004, aunque debe recordarse que esto fue solo una estimación, porque era un amnésico en el canon cuya identidad anterior y fecha de nacimiento se perdieron. Para empezar, tuve que mirar más cómo el gobierno habría estimado su edad después del incendio de Fuyuki, y esto se habría hecho analizando qué memoria procesal sobreviviente había retenido de su trabajo escolar. De esta manera, podrían haber sabido en qué grado estaba antes del incendio. Como estudiante de escuela en Japón, siempre tiene cierta edad al comienzo del año escolar en abril. Los estudiantes siempre comienzan la escuela primaria en abril de su sexto año. Lo mejor que pudieron hacer fue decir está en el grado X y así determinar que tenía X años desde abril pasado. La mejor lógica que razonablemente tenemos es que Chiro Benilla tenía 17 años en abril de 2003, porque es un estudiante de secundaria de segundo año en enero de 2004. Habría sido más fácil para el gobierno definir su cumpleaños como finales de marzo de 1987 o el 1 de abril de 1987, aunque solo fuera por el bien de la función administrativa. Por lo tanto, aparece como 17 en FSN, cuando realmente podría haber nacido en cualquier momento entre abril el 2 de febrero de 1986 y el 1 de abril de 1987. Al observar la probabilidad real, es 5 veces más probable que no. 10 meses de 12 habían pasado desde abril para que cumpliera años el 31 de enero de 2004, que Chiro había cumplido 18 años. En el momento de Fate/Stay Night. La mejor lógica que razonablemente tenemos es que Chiro Benilla tenía 17 años en abril de 2003, porque es un estudiante de secundaria de segundo año en enero de 2004. Habría sido más fácil para el gobierno definir su cumpleaños como finales de marzo de 1987 o el 1 de abril de 1987, aunque solo fuera por el bien de la función administrativa. Por lo tanto, aparece como 17 en FSN, cuando realmente podría haber nacido en cualquier momento entre abril el 2 de febrero de 1986 y el 1 de abril de 1987. Al observar la probabilidad real, es 5 veces más probable que no. 10 meses de 12 habían pasado desde abril para que cumpliera años el 31 de enero de 2004, que Chiro había cumplido 18 años. En el momento de Fate/Stay Night. La mejor lógica que razonablemente tenemos es que Chiro Benilla tenía 17 años en abril de 2003, porque es un estudiante de secundaria de segundo año en enero de 2004. Habría sido más fácil para el gobierno definir su cumpleaños como finales de marzo de 1987 o el 1 de abril de 1987, aunque solo fuera por el bien de la función administrativa. Por lo tanto, aparece como 17 en FSN, cuando realmente podría haber nacido en cualquier momento entre abril el 2 de febrero de 1986 y el 1 de abril de 1987. Al observar la probabilidad real, es 5 veces más probable que no. 10 meses de 12 habían pasado desde abril para que cumpliera años el 31 de enero de 2004, que Chiro había cumplido 18 años. En el momento de Fate/Stay Night.
El desarrollo físico de Shirou a partir de Fate/Stay Night es una pequeña pista de que nació más temprano que tarde en esa ventana, así que lo tengo como si hubiera cumplido años antes de noviembre, y por lo tanto cumplió 8 años en Fate/0 de noviembre de 1994. Sin embargo, de ninguna manera es absoluto. Es lo mejor que puedo hacer. Tarde o temprano, tengo que comprometerme con un cumpleaños que muy probablemente estará mal. La descripción de la reina accidental no está escrita en piedra, ni siquiera es una declaración de que al final estaría con varias chicas. Decir que era más para cubrir mi trasero, porque Shirou atraerá a las mujeres por el mero hecho de ser él mismo, incluso si no las alienta activamente. Fuerte en varios sentidos, protector, amable, capaz de cocinar y preparar casi cualquier cosa, en realidad una persona decente en un entorno donde la mayoría de las magos de su edad se criaron hambrientas de bondad básica, es probable que se forme un harén o un club de fans sin su ayuda. Consentimiento, conocimiento. Fate/Stay Night es uniforme, en gran medida, sobre qué chica elige de ese grupo en formación. Hay una razón por la que el fandom dice que tiene la habilidad harén protagonista X. Con quien esté al final dependerá en gran medida del flujo natural de interacciones y eventos. Sakura no consiguió que sus actualizaciones fueran una extensión de Shirou. Sakura obtuvo sus actualizaciones porque sentí que nunca tuvo la oportunidad de ser otra cosa que la damisela en apuros y quiero ver a dónde puede ir si la toman en una dirección diferente. La niña puede hacer cosas que la familia Tosaka nunca pudo, ir a lugares a los que no pueden llegar, y ese potencial ha sido previamente ignorado. También es una buena rival para que su hermana estimule el crecimiento de Rin. Además, la charla de Tokio casando a Shirou con Rin es más un punto de partida desde el cual explorar su conflicto entre ser un mago y un padre en lugar de una promesa de lo que sucederá en el futuro. Eso será explorado en este capítulo. Capítulo 17. Merlin se sincera. Mármol de realidad de Shirou. 115 horas y 22 minutos a 0. El reality Marble de Shirou se había desarrollado notablemente en los últimos tiempos para tomar una forma parecida a la geografía general de Fuyuki. Solo partes y piezas estaban completamente definidas hasta el momento, en su mayoría ubicaciones que habían sido importantes para el ser conocido como Shirou. Muchos lugares además de este todavía estaban confusos y, a veces, con fallas. La ciudad en sí ni siquiera parecía poder decidir si era la ciudad de Fuyuki de 1994 o la de 2004. El campo de espadas todavía existía, aunque se había mudado al área al oeste de Fuyuki y al norte del templo Ryūdō para reemplazar lo que antes era tierra de cultivo. Emilia descansaba sobre el techo de la residencia Emilia de 2004, una de las zonas más definidas de la ciudad. Controlar un cuerpo proyectado en el mundo real junto con su verdadero yo aquí había sido un poco confuso al principio, pero estaba empezando a entenderlo. Sin embargo, una repentina oleada de energía y un violento terremoto lo distrajeron de la relajación de la mañana. El Scouter guardián fue sacudido de su posición en el techo y se vio obligado a pasar de un tiro a un salto al suelo medio controlado. Además de sentir una adición masiva al reality Marble, sintió un poder en la escala de un espíritu divino. No, sintió 2, y 1 estaba cargando hacia él a toda velocidad por el aire. El veterano Archer se preparó para una pelea invocando un arco, junto con varias versiones de flecha de Runting, y regresando a los tejados. Su objetivo muy por encima de él en el cielo, se desaceleró y los ojos del arquero se abrieron con clara sorpresa. Montando un gran arco conocido como el barco del maná, que reveló a Milla la verdadera identidad del recién llegado, estaba Rin, de todas las personas, de 7 años. O más bien, una chica que tomó prestada la apariencia de Rin. Sus ojos estaban rojos, momentáneamente parpadeando dorados por la ira mientras lo miraban. Su atuendo asimétrico y adornado habría sido escandaloso en un marco más antiguo. Pareces sorprendido de verme, arquero. No debes haber sido tú. Muéstrame al que se atrevió a convocarme, el que buscó limitar mi autoridad, atrapándome en la forma de un niño, y lo perdonaré. Vosotros cuando les enseño el descontento de la Señora del Cielo. Este era Ishtar, el pretendiente despreciado y enemigo de Gilgamesh.
También era la mimada diosa sumeria de Venus, la cosecha, la prosperidad, la guerra, la destrucción, el amor, la belleza, la lujuria, la fertilidad y casi cualquier otra autoridad suplementaria con la que su padre pudiera mimarla. Por supuesto, algunas de sus autoridades no jugaron bien con la juventud actual de su cuerpo y contribuyeron a su furia. También se estaba volcando en la actitud pomposa para intimidar a Emilia para que cumpliera. Emilia tuvo que luchar contra su instinto predeterminado para dar una respuesta sarcástica pero afectuosa diseñada para la heredera Tosaka. Esta no era la joven que conocía, sino alguien que podría ser un tipo de problema muy diferente. Puedo contactar a una persona con una habilidad de clarividencia de alto nivel. Me puso aquí sin preguntar primero y le encanta hacerle bromas a la gente, por lo que tuvo algo que ver con esto o puede decirnos quién lo hizo. También sentí otro poder del nivel del espíritu divino, aparecerá en el mismo momento que tú. Encontrarás el otro poder cerca del gran haz de luz que se eleva hacia el cielo. Y sí, el espectáculo de luces es normal en este lugar. Ishtar se calmó un poco ante la perspectiva de respuestas y miró en la dirección indicada. Oh, ella había sido consciente del rayo de luz. Sin embargo, en su ira, confrontar al primer ser que percibió en caso de que fuera un objetivo apropiado de su furia, se sintió más importante que investigar la rareza. La energía del otro espíritu divino había sido algo oscurecida de su conciencia por una mezcla de energía en esa luz y su propia ira, pero rápidamente abrió mucho los ojos al reconocerlo cuando finalmente enfocó sus sentidos en él. Luego se fue a toda velocidad sin decir una palabra más a Emilia. ¿Con qué frecuencia esa cara me va a causar problemas, de todos modos? Emilia se preguntó a sí mismo antes de llamar al F-15J de Berserker y saltar sobre su ala en pleno vuelo para seguir a la chica. Podría haber usado el Vimana de Gilgamesh en su lugar, pero la historia de Ishtar con el rey de los héroes hizo que esa fuera una idea particularmente mala. Rompiendo la barrera del sonido, Ishtar había volado la distancia desde la residencia Emilia hasta el templo Ryudo en menos de 15 segundos. El ser aéreo tenía un rango sensorial mayor que la mayoría y lo aprovechó al máximo para encontrar su objetivo debajo. De pie relativamente cerca de la luz que conectaba este lugar con el lado inverso del mundo, mientras miraba un cáliz de oro fuera de lugar sentado en el suelo cubierto de hierba, estaba una niña con su cabello rubio recogido en 2 coletas. Estaba estudiando su contenido bastante atentamente con ojos rojos inquisitivos. La ropa negra adornada con adornos dorados que vestía no indicaba un origen humano, ni tampoco la capa roja que cubría sus hombros. Su energía y la lanza que llevaba eran reveladores de su identidad, incluso si su apariencia se había convertido en algo mucho más inocuo. Ereshkigal parpadeó y finalmente sintió una sensación familiar cuando Ishtar descendió voluntariamente a su rango de percepción. Mirando hacia arriba, miró a su hermana con ojos rojos que no contenían malicia. No hizo ningún movimiento agresivo. Ishtar, la voz de Ereshkigal no contenía resentimiento ni condena. Ereshkigal. El tono de Ishtar fue más cortante que el de su hermana y su actitud un poco cautelosa. Los pies de la chica nunca tocaron completamente el suelo, sino que se quedó flotando un poco por encima de él en un estado de preparación para el combate. Ishtar ya había muerto una vez ante Ereshkigal cuando se entrometió en Kur para robarle el poder y no tenía intención de dejar que sucediera de nuevo. ¿Hiciste esto, Ishtar? ¿Hiciste arreglos para salvarme? Ereshkigal le preguntó a su hermana. La expresión cautelosa de Ishtar cambió a una de leve confusión. Antes de que se pudieran pronunciar más palabras, los espíritus divinos hermanos escucharon el rugido de un avión a reacción arriba. Emilia saltó del ala del caza y, con un estallido de prana, redujo su aterrizaje lo suficiente como para detenerse ileso. El F-15J se partió en motas de luz, deliberadamente descartado. Asumo que ella no es hostil entonces. Emilia le preguntó a Ishtar mientras se levantaba y caminaba hacia la pareja. Al notar que era otra Rin, Emilia tuvo que contenerse para no gemir. Soy un Servant de clase Archer, y probablemente sepas cómo nos sentimos acerca de dar truenames. Supongo que podrías llamarme el espíritu guardián asignado de este lugar. Ereshkigal sonrió, simplemente feliz de ser libre y hablar con la gente. Soy Ereshkigal, reina de Kur.
Estaba atrapada en mi reino cuando sentí que alguien o algo se puso en contacto conmigo. No fue tanto en palabras como en sentimientos, pero me pidió un contrato para poder salvarme. Yo acepté antes de darme cuenta. Ahora, Kur yacía debajo de nosotros como parte de donde quiera que estemos. ¿Qué? ¿Aceptaste un contrato? Los ojos de Ishtar brillaron dorados por la ira. ¿No recuerdas que estamos separados de la misma autoridad madre de la tierra? ¿Diosas gemelas? Cuando aceptaste el contrato, me arrastraron también. Ahora ambos estamos atados por una fuerza desconocida y atrapados como esto. Templo Ryudou. 115 horas y 21 minutos a 0. El previamente ceñudo Gilgamesh sentado en los escalones del edificio principal del templo Ryudou había cambiado rápidamente las expresiones faciales entre sorpresa, concentración intensa y finalmente carcajada estruendosa durante los últimos 2 minutos sin ningún estímulo aparente. Ahora, el incomprensible Byakuya Matou se escondió detrás de la relativa seguridad del estoico e inmóvil Hércules, mientras el hombre dorado se involucraba en lo que parecía ser una salida repentina y radical de la realidad. Era como si el clarividente hubiera oído el remate de un gran chiste cósmico. Avalon. El silencio era palpable. Merlin acababa de decirle a Artoria por teléfono lo que Morgan ya había sido informado. Que Shirou fue una gestal de muchos almas en lugar de simplemente 2. Eran Shirous que habían perecido en una variedad de mundos paralelos, en su mayoría los que habían estado bajo el cuidado de Artoria durante la Quinta Guerra del Santo Grial. Gracias a contar con la ayuda de cierto segundo mago que estaba convencido de que el resultado sería interesante, cada alma de una línea de tiempo de mal final en el año 2004 DC se recogió en una vaina y finalmente se implantó en la madre del Shirou moderno antes nacimiento. Merlin había elegido salvar a tantos Shirou como fuera posible en lugar de solo a uno, consciente de que Artoria le habría ordenado que lo hiciera si hubiera sabido de la situación. Incluso se incluyó una versión fusionada de Emilia con su identidad separada preservada para servir como mentor. La razón por la que Merlin dijo que no le habían dicho a Artoria fue que en varias de esas líneas de tiempo Artoria traicionó a Shirou por razones fuera de su control con resultados letales. Él optó por no romper el alma de su rey, explicando la situación cuando ya sabía lo que ella le habría dicho que hiciera. Diablo de lengua de plata, había dicho Morgan en voz baja. Ella no pudo refutar sus puntos, pero sabía que él todavía había disfrutado de su confusión colectiva a pesar de todo. Merlin continuó explicando que esto tuvo un efecto secundario interesante después de que Shirou se convirtió en el Grial menor. Las armas en su Reality Marble habían almacenado los datos de esos diversos malos fines, y Lesser Grail consideró que era información relevante para proporcionar a los sirvientes relevantes convocados a partir de entonces. Hércules, que comenzó con resistencias de armas inesperadas, y Medusa, que tiene múltiples conjuntos de recuerdos contradictorios, fueron causados por estos datos proporcionados. Artoria le había permitido a su mago de la corte contarle toda su historia sin interrumpir. Lamentablemente, él no le había demostrado que merecía el perdón. Merlin, te conozco tan bien como cualquier ser humano puede hacerlo. No me tomes por tonto y afirmes que hacer esto y ocultármelo fue exclusivamente para mi beneficio. Artoria claramente no creía que Merlin estuviera diciendo toda la verdad al respecto. Sabía que el hombre disfrutaba jugando con las cosas, y había una ira apenas contenida en su voz al saber que Shirou había sido su experimento más allá del alcance de lo estrictamente necesario. Nunca antes había sentido la necesidad de transmitir tal elocuencia de rabia que empequeñecería incluso el vocabulario de Mordred. Solo la presencia de oídos jóvenes te protege de las profundidades de mi ira. Mordred no pudo evitar enfurecerse e impresionarse al mismo tiempo. Merlin una vez más tuvo el dudoso honor de lograr lo imposible, porque el rey Arturo nunca antes había dicho que quería maldecir a alguien. Tampoco sería un lanzamiento descuidado de blasfemia si ella decidiera continuar. Mordred sabía que un lenguaje tan crudo de su padre se utilizaría con toda la clase y entrega estratégica que Artoria pudiera reunir. Estaba mal que Mordred deseara desesperadamente que eso sucediera. Antes de que Artoria pudiera sacar a Irisbiel, ir a Mordred de la habitación y cumplir su impulso.
Merlín y Artemis sintieron que algo extraño sucedía con la canica de realidad de Chirou. El clarividente pareció sorprendido por una vez y rápidamente dispuso su poder para revelarle la causa de lo que acababa de suceder, mientras que Artemis usó su conexión con la célula lunar para verificar lo mismo con sus casi omnipotentes escaneos de la Tierra. Ambos llegaron al mismo resultado inesperado. Merlín finalmente habló algo tenso en la llamada telefónica con Artoria, ocultando su alivio por verse obligado a interrumpir el tema anterior. Me disculpo, mi rey, pero la amabilidad de su consorte acaba de atraer algunos acompañantes no planeados a su esfera de realidad. Artoria necesitó un momento para terminar de recomponerse antes de responder. Merlín, su reality marble ni siquiera se invoca. ¿Cómo es posible que albergue intrusos? ¿Por qué tu pretendiente tiene la fascinante costumbre de hacer lo que no debería ser posible, especialmente cuando se le mete en la cabeza salvar a alguien? Este último desarrollo es otra expresión más de esa habilidad. Aunque este resultado fue bastante entretenido, Merlín lamentó que el tiempo del chico podría haber sido mejor. Merlín ya estaba en suficientes problemas. Artemis soltó una risita. No te preocupes, pequeña Artoria. Esto solo significa que es hora de que yo entre también. Puedo mantener a esos dos a raya. Espera, entra. ¿Cómo? Vivian inquirió justo antes de que Artemis colocara una mano sobre el torso dormido de Artoria y aprovechara el poder de la vaina en su interior. Merlín hizo lo mismo. Ambos accedieron a un hechizo que Merlín había agregado encubiertamente al interior de la vaina hace mucho tiempo y comenzaron a brillar con una luz blanca. Es una opción de emergencia que agregué en caso de que necesitara intervenir más de cerca en el funcionamiento interno del chico. No le hagas caso, Vivian. Merlín sabía que sus palabras caerían en oídos sordos. Seguro que a Vivian y Morgan les importaría. Gracias por todo. Hablaremos de nuevo en algún momento. Adiós. La antigua diosa agitó su mano libre antes de que ella y el mago de las flores desaparecieran en un destello de energía blanca. Las dos damas de los Fae se dieron cuenta de que su prisionero había usado el enlace entre las dos vainas para eludir por completo las protecciones del jardín de Avalon y así escapar de su encarcelamiento eterno, todo mientras estaba en compañía de una mujer hermosa. Su respuesta perturbó la paz de Avalon en millas a la redonda. Merlín. Mármol de realidad de Chirou. Artemisa y Merlín llegaron al mármol de la realidad de Chirou y se encontraron en el área general del templo Ryudou, específicamente junto a su versión de la vaina en la cima de cierta colina cubierta de hierba. Esto resultó estar dentro de la línea de visión del Grial Menor, que fue donde Chirou había muerto durante la versión de Artoria de la Quinta Guerra del Santo Grial. Honestamente, Lady Artemis, si no hubiera sabido que estabas a punto de emplear mi hechizo de intervención de emergencia, podría haberme quedado atrás para siempre. Esos dos no me habrían permitido salir de Avalon, ni siquiera para ayudar a Artoria y su pretendiente. El odio hacia mí nubla su razón. Merlín estaba ligeramente irritado con la mujer. Artemis respondió a sus quejas sacando la lengua. Saber Artoria, que todavía escuchaba por teléfono. No hubieras sido un gran clarividente si no hubieras visto a través de mí de inmediato. Además, merecías ser atrapado por jugar con los corazones de todas esas mujeres. Artemisa dijo en tono crítico. El mago de las flores simplemente sonrió. Es bastante fácil decir que uno merece ser encarcelado para siempre cuando alguien más está en la celda. Además, la única razón por la que permití que me atraparan fue para expiar mi papel en el destino de Artoria. La mejor manera en que puedo hacerlo ahora es viniendo aquí al Reality Marble de Chirou e investigando este asunto. Las justificaciones de Merlín para su fuga fueron ignoradas cuando el espíritu divino vio a los demás cerca y los llamó. «Oye, no empieces sin mí», gritó Artemis, corriendo hacia ellos y sorprendiendo a Emilia completamente. «¿Qué? ¿De dónde siguen viniendo ustedes?», Emilia preguntó mientras descartaba su arco y sacaba sus espadas cazadas, observando cuidadosamente a la recién llegada mientras se acercaba. Artemisa lo miró con ojos azules llenos de alegría y decidió presentarse mientras Merlín se acercaba a un ritmo más pausado. «Oh, no seas así. Ambas somos amigas de la pequeña Artoria. Ella ayudó a salvarnos a mí y a mi familia cuando se crearon Excalibur y Avalon. Soy Artemisa, la atlante y diosa griega de la luna».
Me gusta el romance y las cosas que son dulces, y odio a los playboys como Merlin aquí que juegan con los corazones de las mujeres. Chicos buenos como Shiro que son perseguidos en lugar de perseguir, aunque esas historias tienen su propio encanto. Merlin siguió sonriendo a pesar de haber sido presentado de una manera tan desagradable, alcanzando al grupo a una velocidad de caminata más razonable. Vaya, vaya. Tu opinión de mí es ciertamente baja, ¿no es así? Espera, ¿eres uno de los 12 Atlantes? Es maravilloso conocerte, Lady Artemis. Ereshkigal hizo una reverencia, recordando claramente sus modales al dirigirse a la deidad mucho más importante. Ishtar también estaba más que un poco impresionada, pero intentó no demostrarlo. Emilia se estaba irritando y no compartía el respeto de Ereshkigal por el decoro. Todavía no me han dicho por qué están todos aquí y cómo. Vaya, qué grosero de tu parte, Emilia. Se supone que debes presentarte a los invitados. Pero está bien. Lo haré por ti. Artemis dijo, sonriendo con picardía. Emilia abrió la boca para detenerla, pero la excitable mujer simplemente siguió hablando. Este es Emilia, un hombre del futuro de un mundo paralelo que renunció a todo para proteger a los humanos y se convirtió en un contraguardián. Alaya fue mala con él y eso lo puso de mal humor, pero es un hombre decente cuando no está tratando de alejar a la gente o pensando demasiado en cosas tristes. Fue injertado en el alma de su yo más joven, que aún vive para darle al niño la oportunidad de evitar ese destino. Ishtar y Ereshkigal miraron fijamente por un momento antes de que este último adoptara una expresión de lástima. Emilia simplemente puso una mano en su frente antes de deslizarla sobre su cabeza con frustración. Gracias, se quejó Emilia sarcásticamente. ¿Por qué no llegamos finalmente a cómo y por qué están todos aquí? Había un plan del que ninguno de ustedes, excepto Merlin, formaba parte, a menos que haya estado escondiendo aún más de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Te atreves a insinuar que no soy deseado? Ishtar exclamó con irritación. Deberías estar de rodillas rezándome por mujeres hermosas, niños sanos, buenas cosechas y victorias sobre tus enemigos. No actuar como si fuera un peso muerto. Pero eres un peso muerto. Una imitación de Afrodita como la tuya podría empeorar las cosas, aunque tal vez estés bien con las restricciones de la infancia que te imponen, dijo Artemis en un tono juguetón, aunque no lo consiguió. Ocultar el desdén del espíritu divino virgen por los aspectos más carnales y desenfrenados de la autoridad de Ishtar. Ishtar se resistió a la declaración mientras Artemis continuaba sin pausa. Había un plan, y estoy usando ese plan para avanzar en mi propio plan. Sin embargo, nada malo. Solo algo que nunca podría ser en 1.000.000 de años si Merlin no hubiera hecho las cosas bien. Salté aquí desde la tierra de Avalon a través de la conexión entre las vainas. ¿Y dónde está aquí? Ishtar preguntó con los dientes apretados, su deseo de obtener finalmente algunas respuestas, superando su rabia por el momento. Sin embargo, no olvidaría el desaire contra ella, la cánica de realidad de un niño humano de 8 años. Merlin exclamó feliz, sabiendo cuál sería el resultado. Ereshkigal estaba confundido por la respuesta, pero la respuesta de Ishtar fue mucho más animada. ¿Qué? Sácanos de aquí. La chica entró en pánico visiblemente, corrió hacia la vaina y trató de forzar su camino hacia el haz de luz que la rodeaba y se elevaba hacia el cielo. Había visto llegar a Artemisa y Merlin a través de la vaina y, por lo tanto, lo consideró la salida. Déjame salir. Déjame salir ahora mismo. No quiero que mi vida esté atada al alma de un mortal. ¿Sabes lo que nos pasaría si él muriera o si la esfera de la realidad colapsara? No planeo averiguarlo. Artemis no pudo evitar sonreír divertida ante la respuesta de Ishtar antes de responder a su pregunta. Suponiendo lo peor, te atraería a la tierra de Avalon en el lado inverso del mundo junto con el resto de nosotros a través de una de varias salvaguardias. No hay necesidad de entrar en pánico, Ishtar. La chica detuvo su esfuerzo de apuntando al rayo de luz con su barco del cielo y miró de nuevo a la divertida Artemisa. Ereshkigal no pudo evitar reírse suavemente. Merlin simplemente mostró una sonrisa de suficiencia. Incluso Emilia, la más humana del grupo y por lo tanto por debajo de ella, parecía divertida por su pérdida de compostura. Su apariencia de niña simplemente empeoró la imagen.
de para eso. Esto no es divertido. Ishtar miró con enojo mientras flotaba frente al haz de luz, devolviendo su arma a su posición de descanso. Ereshkigal volvió la cabeza hacia los visitantes, solo distraída brevemente por las payasadas de su hermana antes de volver a la línea de interrogatorio. Mis disculpas, pero no entiendo. ¿Cómo se puede manifestar un reality marble en el alma de un niño humano? Supervisé muchas almas durante mis deberes y nunca me encontré con algo así. Emilia hizo una mueca leve antes de recuperarse y optar por ser vago en su respuesta. Rompiendo a una edad vulnerable y de alguna manera sobreviviendo. No creo que necesites más detalles que eso. Ereshkigal sabía que no debía aceptar las palabras de Emilia como la verdad completa, pero reconoció que discutir o revelar era su trauma. Ishtar miró a Emilia por no ser comunicativa, pero no dijo nada. Afortunadamente, no es algo que suceda con frecuencia. Solo se ha registrado que un ser humano que obtiene una canica de realidad durante su vida haya ocurrido 6 veces en la historia, aclaró Merlin para el grupo. Shiro es el séptimo, pero aún no está registrado entre ellos por una buena razón. Este es un reality marble programable que permite una gran libertad para la investigación de cualquier magus. Alteraste el alma de un niño, declaró Ereshkigal con enojo. No era una pregunta. Merlin pudo ver que no le gustaba la idea de manipular algo que consideraba bastante fundamental, lo cual era comprensible dada su naturaleza como protectora de las almas humanas. Los ojos típicamente rojos de Ereshkigal brillaron dorados en su ira. Recuperé el alma de Shirou lo mejor que pude mientras le daba todas las herramientas que podía para sobrevivir a lo que pueda venir. Merlin aclaró el punto lo mejor que pudo. De lo contrario, estaría muerto, tendría una compulsión autodestructiva para salvar a otros que lo matarían. Consulte Reality Marble de Emilia si desea ver con qué comencé. Confío en que considerará mis ajustes para hacer una mejora notable sobre la alternativa. Así que usaste estos cambios para arrastrarnos aquí y alterarnos. Una sospechosa Ishtar acusó con los ojos entrecerrados. No, dijo Merlin, casi demasiado feliz. Espera, no. Pero siempre tienes la culpa de cosas como esta. Mordred medio gritó por el teléfono que aún estaba conectado. La voz que apareció de la nada sorprendió a Ishtar y a Ereshkigal, pero Merlin simplemente respondió como si fuera de esperar. No esta vez. Puedo, en esta rara ocasión, afirmar honestamente que soy completamente inocente en este asunto. Una extraña mirada cruzó el rostro de Merlin antes de frotarse la barbilla. Había olvidado cómo se siente ser inocente de una acusación. Este es un día de letras rojas. Ereshkigal no estaba completamente satisfecho, aunque una mirada hacia Emilia para observar su alma la hizo casi estremecerse de empatía. Ciertamente era tan malo como había dicho Merlin. Aún así, se volvió hacia Merlin y habló con ira apenas contenida. Me dirás todo sobre el alma de este niño. Eso incluye todo lo que has hecho para contaminarla y todo lo que pretendías hacer. ¿Entiendes? Ishtar se sorprendió por la respuesta vehemente de su hermana, pero fue un recordatorio de que Ereshkigal no era fácil de manejar y se tomaba sus deberes en serio. Ella era una guardiana de las almas, y estaba claro que ésta había estado en camino a la tumba cuando estas personas se apoderaron de ella. Ciertamente había un caso para argumentar que el alma de este chico cayó bajo su autoridad. Muy bien. Tendré que explicar la historia entre Artoria Pendragon y Shiro Emilia primero, para proporcionar algo de contexto. Supongo que sabes cómo funcionan los mundos paralelos. Merlin revisó primero para asegurarse de que todos estaban comenzando en la misma página. Ereshkigal e Ishtar asintieron mientras Artemis sabía que le esperaba un nuevo relato de la historia de amor que tanto disfrutó. Sin embargo, el último no quería escuchar con el estómago vacío. Espera. Antes de eso, Emilia. Ha pasado demasiado tiempo desde que comí comida humana. Ponte a trabajar haciendo algo dulce. Artemis exigió de una manera similar a Taiga, dando a Emilia pocas opciones más que complacer. El Scouter Guardián supuso que esto era marginalmente mejor que estar solo. Copenhague. Mármol de realidad de Shirou. 115 horas y 9 minutos a 0.
para facilitar mejor la preparación de una comida y sus postres, Emilia había dirigido al grupo a esta versión de Reality Marble de Copenhague donde Chirou había trabajado a principios y mediados de la década de 2000. Aunque más un pub que un restaurante real, era mejor que arrastrar problemas a su casa. La destrucción que ya se había producido desde su llegada le había demostrado ser sabio. Merlin estaba en su tercera pizarra cuando se sirvió la comida. El primero había durado lo suficiente como para explicarle el sistema del Grial y la mayor parte de la quinta guerra del Santo Grial, pero Ishtar lo destruyó cuando Merlin comentó sobre la participación de Gilgamesh. El segundo acababa de ser destruido por Ereshkigal cuando Merlin explicó cómo había recolectado una gran cantidad de almas de Chirou de todos los tiempos y mundos paralelos, con la ayuda de cierto segundo mago aburrido, para fusionarlos en un Chirou extremadamente fuerte con la vaina Avalon y la espada Caliburn anclada en su alma. Esto fue junto con una gran cantidad de noble fantasmas almacenados en su Reality Marble, porque copiarlos a la vista aparentemente era algo que su Reality Marble hacía por defecto. Sable Artoria. La revelación de que Chirou era heredero de First Magic solo para que Alaya intentara despojarlo de su derecho de nacimiento y ponerle una correa, Emilia se frotó por el camino equivocado. Ishtar, mientras tanto, tenía envidia de alguien que simplemente podía crear cualquier cosa que deseara. Gemas, oro, buena comida, noble fantasmas, este chico humano tenía algo incluso mejor que una habilidad de regla de oro de rango X. Los espíritus divinos que habían mostrado un odio irracional por los materiales didácticos solo se aplacaron un poco con las comidas sumerias preparadas por expertos que se les proporcionaron. Artemis disfrutaba exclusivamente de los postres, aunque los tres estaban comiendo helado al final. Solo Ereshkigal, que había caminado como una dama incluso frente a tales delicias, escapó del dolor de cabeza del helado. Mirando hacia arriba desde su helado de camino rocoso, Ereshkigal todavía estaba desconcertada. Todo esto ha sido esclarecedor, y debo confesar que parece ser un alma más saludable de lo que sería posible, pero aún no has mencionado por qué Chirou nos trajo a mí y Ishtar aquí o por qué cambió nuestras apariencias. Ereshkigal todavía tenía curiosidad sobre cómo podría suceder esto. Esa es una pregunta algo compleja, pero haré todo lo posible para responder de la manera más concisa posible. Merlin sonrió y dibujó un gran círculo verde en la pizarra. Este círculo es el reverso del mundo. Luego, dibujó un círculo azul aún más grande a su alrededor. Esta es la capa que representa el mundo donde viven los humanos. Ahora, muchos dirían que el reverso del mundo es donde las reglas de la era de los dioses todavía están en práctica y que el mundo es donde las reglas de la era de los dioses aún están en práctica. El hombre está en la práctica. Entonces podrían decirte que es la totalidad de la estructura del planeta desde una perspectiva mágica. Sin embargo, no es tan simple. Hay capas de clases que componen estas áreas generales. Estas se llaman texturas. Mientras se obedece el conjunto de reglas generales de uno de los dos lados del mundo, todavía tienen sus propios matices. Algunos incluso obedecen una mezcla de los dos conjuntos de reglas y se encuentran entre el mundo y el reverso del mundo. Algunas de estas capas pueden incluso moverse de manera similar a la tectónica de placas. Dado que también pueden flotar hacia arriba y hacia abajo en raras ocasiones, incluso rompiendo las capas superiores o hundiéndose debajo de ellas a veces, algunos imaginan las texturas más como burbujas suspendidas en el espacio numérico imaginario. No importa qué imágenes utilice para imaginarlas, siempre que el resultado final sea preciso. Por ejemplo, incluso rompiendo las capas superiores o hundiéndose debajo de ellas a veces, algunos imaginan las texturas más como burbujas suspendidas en el espacio numérico imaginario. No importa qué imágenes utilice para imaginarlas, siempre que el resultado final sea preciso. Por ejemplo, incluso rompiendo las capas superiores o hundiéndose debajo de ellas a veces, algunos imaginan las texturas más como burbujas suspendidas en el espacio numérico imaginario. No importa qué imágenes utilice para imaginarlas, siempre que el resultado final sea preciso. Por ejemplo, se dibujó un círculo rojo dentro del centro del círculo verde y se rellenó perezosamente. Este círculo rojo es la tierra de Avalon en el lado inverso del mundo, y lo rellené porque no se mueve.
Es el corazón de Gaia y el núcleo del reverso del mundo donde habitan las hadas. Tanto las vainas de Shirou como las de Artoria se construyeron y modificaron aquí, y extraen energía directamente de ellas. Luego dibujó y rellenó un círculo negro dentro del círculo verde pero fuera del rojo. Este círculo negro representa lo que fue el dominio de Ereshkigal en la tierra de Kur, una textura conocida como el inframundo sumerio que se hundió en el reverso del mundo cuando llegó la era del hombre. Tanto Avalon como Kur existen en el reverso del mundo. Sin embargo, sus reglas aún diferían en que la tierra de Kur solo podía aceptar a los muertos y que Ereshkigal normalmente no podía irse. Como tal, normalmente nada podría interactuar con Kur durante largos periodos ahora que las almas humanas ya no están almacenadas allí y Kur se hizo innecesario. Una textura vestigial, por así decirlo. Avalon no tiene estas fallas. Aunque ambos son de la era de los dioses, tenían reglas que los hacían incompatibles y, por lo tanto, eran texturas separadas. Ereshkigal estaba un poco triste, recordando su soledad e inutilidad durante milenios, pero se sacudió la depresión para seguir escuchando. Avalon no tiene estas fallas. Aunque ambos son de la era de los dioses, tenían reglas que los hacían incompatibles y, por lo tanto, eran texturas separadas. Ereshkigal estaba un poco triste, recordando su soledad e inutilidad durante milenios, pero se sacudió la depresión para seguir escuchando. Avalon no tiene estas fallas. Aunque ambos son de la era de los dioses, tenían reglas que los hacían incompatibles y, por lo tanto, eran texturas separadas. Ereshkigal estaba un poco triste, recordando su soledad e inutilidad durante milenios, pero se sacudió la depresión para seguir escuchando. Merlin dibujó otro círculo negro, pero esta vez fuera del círculo verde y dentro del azul, aunque el círculo negro no se rellenó, ni se tocó el borde interior del círculo azul esta vez. Un ejemplo de una textura más cercana al lado del mundo de las cosas es el mar errante, que apareció en el año 20 DC. Una cadena montañosa de la era de los dioses, y el agua que la rodea se separó del mundo y mantuvo algunas de las reglas de ambos. La era de los dioses y la era del hombre, incluso cuando esta última ascendió al dominio en el resto del mundo. La humanidad ha preservado cuidadosamente esta textura, regulando a las pocas personas que ingresan y las creencias que tienen. La creencia de la raza dominante en después de todo, una textura influye en las reglas internas, al igual que la creencia de los humanos en la ciencia, está provocando la disminución de la hechicería en el mundo más amplio y haciendo que generalmente exista en una sola textura con solo unas pocas excepciones. Esta textura se mueve y típicamente deambula por el área geográfica del Mar del Norte. Se eleva cada 31 de diciembre para romper la capa exterior del mundo en el que se encuentra la humanidad y, por lo tanto, es accesible para el mundo más grande, pero solo durante ese día antes de volver a sumergirse en el área entre el mundo y el lado reverso del mundo para el resto del año. Es un tema de estudio fascinante. Sí, increíble. ¿Qué tiene esto que ver con este chico Shirou y su reality marble?, preguntó Ishtar con impaciencia. Merlin sonrió. Los magos modernos no entienden bien las canicas de realidad, pero la verdad es que son una forma de textura gobernada por el alma y las creencias de un solo usuario. Gaia las rechaza como fantasmas debido a que su requisito previo es que el sentido común alienígena no se alinee con el conjunto de reglas de Eichi, por lo tanto, son impermanentes y costosos en energía. Sin embargo, Merlin dibujó un círculo rojo con una vaina adentro, todo también en el borde interior del círculo azul, y una línea roja punteada que conducía de regreso a la Tierra de Avalon. Este reality marble tiene una construcción divina y su núcleo que se conecta a la Tierra de Avalon en el lado inverso del mundo y le confiere al usuario su protección. Esta protección se otorga al imponer las reglas de la Tierra de Avalon en el objetivo para protegerlo del daño y restaurarlo perpetuamente a un estado saludable. Eso se ha utilizado como la perla alrededor de la cual se ha injertado y crecido este reality marble y su propio conjunto de reglas. También sirve como fuente de energía para reality marble al mismo tiempo, por lo que siempre permanece activo. Los ojos de Ereshkigal se abrieron con repentina comprensión.
Debido a que la naturaleza protectora de la vaina protege al usuario explícitamente al hacer cumplir el conjunto de reglas de la Tierra de Avalon, que Gaia aceptaría automáticamente, el Reality Marble bajo la protección de la vaina deja de ser visto como un fantasma para ser sacrificado y es aceptado por Gaia. Tiene un costo de energía mínimo. La vaina también alimenta constantemente la manifestación de Reality Marble al transmitirle el poder de Gaia. Convertiste su Reality Marble en una textura artificial estable. Merlin sonrió cuando finalmente entendieron. Mientras Rongominiat fijó el mundo en el lado inverso del mundo, Avalon fijó el Reality Marble de Chirou a Avalon a través de propiedades ligeramente ajustadas. Lo tienes. Para Gaia, el Reality Marble de Chirou tiene la apariencia de una textura que cumple tanto con la era de los dioses como con la era del hombre. Una textura de profundidad media como el mar errante que se encuentra entre el mundo y su reverso lado. Todo lo que tiene que hacer para que rompa la superficie del mundo es invocarlo una vez que aprenda cómo hacerlo. En cuanto a su tamaño y detalle, eso se debe a una combinación de la gran cantidad de almas que Chirou tiene propio, sus Mystic-Keyes permitiéndole procesar cantidades masivas de datos por alma, el misterio que esas almas han acumulado durante 1500 años mientras estaban almacenadas en la vaina esperando el renacimiento, y el consumo de energía que Avalon está descargando de él. El diámetro actual de este Reality Marble es de aproximadamente 10 kilómetros. Más que suficiente para contener toda la ciudad de Fuyuki y parte del campo circundante. Sin embargo, creo que se ha contenido. Después de todo, es capaz de contener 3 espíritus divinos y un mago de las flores. Hablando de eso, Ereshkigal inquirió, ¿no has mencionado por qué podría estar aquí si no es para poner fin a este experimento? Merlin se arrodilló y le sonrió a la diminuta diosa del inframundo. Bueno, cuando todo lo demás falla, culpa a Gilgamesh. ¿Gilgamesh? ¿Qué hizo ahora? Ishtar preguntó con renovada irritación mientras comía un poco de helado Rainbow Roll. Artemis habló con las chicas entre bocados de helado de vainilla con sirope de fresa. Recuerden que el Reality Marble de este niño está influenciado por su alma y sus creencias. Por ejemplo, él sabe que yo soy parte de la historia de la pequeña Artoria, así como de sus armamentos Avalon y Excalibur. Mi existencia se considera un hecho verificado aquí, así que no soy rechazado como un mito como lo soy por el mundo. Al poner sus ojos místicos en Gilgamesh y ver su historia, él ha llegado a reconocer la existencia de ambos de la misma manera. El pequeño Chirou luego leyó sobre la leyenda sumeria y de la pelea entre ustedes dos en el inframundo. Recordó a Rin y Sakura peleando al final de algunas permutaciones de la Quinta Guerra del Santo Grial y comparó el sufrimiento de Sakura con el de Ereshkigal. Sintió la necesidad de ayudarla. Así que su Reality Marble respondió inconscientemente e intentó extender una mano a Ereshkigal. Ese es el tipo de chico que es. Merlin asintió y continuó con la explicación. Respondiste a su llamado. Este evento incluso reemplazó las restricciones que te impuso tu Kur natal, que se ha estado debilitando durante miles de años. No solo eso, sino que Ishtar está tan intrínsecamente ligado a Ereshkigal en todos los sentidos que cuando uno es convocado, también lo es el otro. Por supuesto, una esfera de realidad no podría consumir una textura en la mayoría de los casos. Mientras que una esfera de realidad es un parpadeo transitorio de poder invocado por un alma humana deformada para emular brevemente una textura verdadera es una pieza del planeta alma que ha sido rechazada por el mundo a lo largo del tiempo y arrojada de la superficie para ser aislada o reciclada. Cuando modifiqué el alma de Chirou usando Rongominiat como inspiración, nunca esperé que la usara de esta manera. Incluso mi clarividencia no se dio cuenta de esta posibilidad. Sé bien. Gracias por explicar eso. Pero, ¿qué pasa con nuestros cuerpos, entonces? ¿Por qué nos vemos así? ¿Es porque él también es un niño? Ereshkigal preguntó con curiosidad. Esta vez fue Merlin quien optó por responder. Ambos recuerdan lo que dije de Rin Tosaka, cuya batalla con su hermana Sakura reflejó su propia batalla en Kur. Esa no es la única forma en que son similares. Ambos son tan altamente compatibles con Rin que ella podría servir como un cuerpo anfitrión de Pseudo Servant para cualquiera de ustedes si surgiera la oportunidad.
Es natural que Shiro intente imaginarlos a ambos usando una forma familiar y compatible, que resulta que tiene 7 años de edad en este momento. Ishtar estuvo a punto de intervenir, pero Merlin levantó la mano para no ser interrumpido. Afortunadamente, los recuerdos de Shiro también incluyen a Rin de 17 años. Si concentras tus energías en cambiar tu edad, este lugar puede complacerte. Dejando su cuchara, Ishtar cerró los ojos y decidió intentarlo. Después de unos momentos de concentración, hubo un pop y una bocanada de humo blanco inofensivo que se disipó para revelar a Ishtar de 17 años. La transformación se basó claramente en algo simplista, que un niño de 8 años consideraría apropiado, pero Ishtar ahora confiaba en que también podría modificar eso con el tiempo. Ella suspiró con una mezcla de alivio y resignación irritada. Bueno, eso es simplemente maravilloso, espetó con fuerte sarcasmo. Pensar que nuestras formas y presencia están dictadas por los caprichos de un niño. Gilgamesh se está riendo de mí en este momento. Estoy seguro. Emilia sonrió al espíritu divino escasamente vestido. ¿Qué, lo encuentras humillante? Ishtar se cruzó de brazos y miró a Emilia. Más bien exasperante. Merlin sonrió. Oh, hubiera pensado que también estarías agradecida con Shiro, Lady Ishtar. Tu conducta de confrontación que empujó a Gilgamesh lejos del panteón sumerio y selló su destino fue algo de lo que ni siquiera tu padre pudo protegerte por completo de las consecuencias. Lo estabas. No eres rechazado por tus compañeros y maldecido para llevar eternamente un cartel que te proclame como una diosa inútil. Tener la oportunidad de una segunda infancia para crecer con tu hermana, algo que inicialmente se te negó, parece un uso mucho mejor de tu hora. Ni siquiera menciones después de todo, Ishtar tenía su orgullo y estaba aterrorizada de que el clarividente y el Atlante la llamaran la atención. Los pensamientos de la morena se detuvieron en seco cuando vio a Ereshkigal mirándola con cierta emoción en los ojos, algo que había estado ausente desde que comenzó sus deberes en Kur. Esperar. A pesar de su rivalidad entre hermanos, a veces letal, las quejas de Ishtar murieron en su lengua. Sabía cuánto había dado por sentada su propia libertad relativa. Sabía que su hermana había estado atrapada en Kur durante milenios. Sabía que, para empezar, a Ereshkigal no se le había dado mucho tiempo con su familia. En ese momento, la empatía que muchos no le atribuirían a Ishtar golpeó con toda su fuerza e hizo que Ishtar se sintiera como un monstruo. Después de todo, su autoridad sobre el amor también incluía el amor familiar. Tal vez ser una hermana para variar era el camino correcto a seguir. Con otra bocanada de humo blanco, Ishtar volvió a tener la forma de una niña. Tenía los brazos cruzados y sus ojos intencionalmente evitaban mirar en dirección a Ereshkigal. Bueno. Al menos no estoy atrapado como un niño y él me llamó por una razón adecuada. Mientras mi contratista me proporcione suficientes ofrendas de joyas y oro, quedarme aquí podría no ser tan. Ishtar no estaba preparada cuando Ereshkigal, que lloraba suavemente, de repente atrajo a su hermana firmemente en un abrazo en toda regla. Parecía que el acto tsundere no estaba engañando a nadie, así que Ishtar permitió que un brazo rodeara a Ereshkigal y frotara su espalda para que se sintiera cómoda. Artemis no pudo evitar sonreír ante la escena. Creo que es un buen punto de parada. Las cabezas o los corazones de todos están un poco derretidos en este momento. Hablando de derretirse, quiero terminar mi helado mientras pueda. Mientras el espíritu divino continuaba comiendo su golosina como las hermanas se abrazaron, Merlin estuvo de acuerdo en silencio con Artemisa en que este era un mero punto de parada en lugar del final del asunto. Oh, bueno, al menos había obedecido a su rey y le había dicho todo lo que había contribuido. Artemis podría asumir la culpa de todo lo que sucedería si las cosas se salieran de control. Y dado el gigante de metal que sintió descansando debajo de las olas en alta mar, probablemente habría mucha culpa para repartir tarde o temprano. Residencia Milla. 114 horas y 58 minutos a 0. Esto no se parece en nada al club de tiro con arco de la escuela. Las quejas de Tiger resonaron desde afuera cuando los Ainsburn y los Pendragon regresaron a la sala de estar. Parecía que Atalanta y Emilia habían comenzado una lección de tiro con arco para los niños afuera, a la que actualmente asistían Shiro, Sakura, Rin, Gray y Taiga.
Emilia habló rápidamente en respuesta a la chica irritada que aún no había usado su arco correctamente. Tus compañeros de clase probablemente estén entrenados en Kyudo, el estilo japonés de tiro con arco. Se enseña más para la meditación y el deporte que para cualquier otra cosa, aunque todavía es útil para disparar flechas mientras se monta a caballo. Archer y yo estamos enseñando formas de tiro con arco del mundo occidental, que son más adecuados para una potencia de fuego más pesada. Van a ser diferentes. Taiga se quejó. Por supuesto que usarías algo como ese señor lanzó espadas a la gente. Emilia se encogió de hombros y sonrió. Estas técnicas te mantuvieron con vida. No me importa si eres desagradecido, pero deberías ser tan inmaduro frente a los niños. Taiga farfulló, recordando que tenía que verse como una hermana mayor confiable, y dado lo bien que Shiro estaba ayudando a los niños más pequeños con su tiro con arco, ya estaba perdiendo. Grey ya había aprendido a hacer muescas en el arco con la ayuda del niño. Rin, mientras tanto, miraba a la poco confiable estudiante de secundaria con una mezcla de lástima y presunción. Al menos ella y Sakura habían aprendido a disparar una flecha, incluso si habían fallado por completo en el blanco. Al notar el regreso de la familia Einsberg, todos volvieron al interior y el juego en Sega Saturn se detuvo y se reanudó. Iris Biel y Saber Artoria sintieron la necesidad de sentarse cerca de Shirou después de enterarse de lo que le habían hecho, por lo que Leisrit se hizo cargo de las posesiones alemanas de Iris Biel en el juego y comenzó a aniquilar sistemáticamente los activos de Waver en el Báltico con una eficiencia brutal. Lancer Artoria la ayudó, manejando a Brittany en lugar de Saber. Saber Artoria, Iris Biel y Kiritsugu se sentaron con Atalanta y los niños mientras Rin contaba la historia de cómo su padre acogió a Shiro y Saber Artoria. Tu papá quería que te casaras con mi hermano. HMPH. Iria comentó mientras se cruzaba de brazos. Lo compartiré con Saber ya que ella lo salvó, pero eso es todo. 2 esposas son suficientes. Saber Artoria se tensó visiblemente ante las implicaciones. Mordred simplemente se rió de la difícil situación de su padre mientras jugaba su juego. Espera un segundo. Rin exclamó. No puedes casarte con tu hermano. No funciona de esa manera. Iria negó con la cabeza obstinadamente mientras se aferraba al brazo de un confundido Shirou. No estamos relacionados por sangre, así que está bien. Shirou tuvo la extraña sensación de haber escuchado este argumento antes de la chica en su otra vida. Kiritsugu no había esperado que Iria se sintiera así y se estaba preocupando un poco. Él podría tener que cortar esto de raíz de alguna manera. Solaui, que se había despertado y ahora estaba hablando con Tokiomi, miró con perplejidad como Atalanta intentaba torpemente explicarle a ella en vano por qué no debería tomar esa decisión tan temprano en la vida. La prometida pelirroja de Kainet luego habló sobre el asunto. Su hermano. Pensé que Shiro estaba a su cuidado, señor Tosaka. Lo estaba, temporalmente, aunque hay una pequeña disputa de adopción en este momento que tuvimos que dejar de lado por razones obvias. La destrucción de mi hogar ha complicado aún más las cosas, admitió Tokiomi con un suspiro casi imperceptible. Ambas partes son afortunadas de que estuviéramos completamente involucrados antes de que alguien de las familias de Noruichu y Millenia se fijara en el niño. Los ojos místicos y muchos circuitos mágicos no se pasan por alto fácilmente cuando se encuentran en un huérfano. Los ojos de Atalanta se entrecerraron mientras se apartaba de la obstinada Iria para atender esta nueva información. Así que todos quieren adoptarlo porque tiene un potencial mágico. Para usarlo. Claramente no le gustaba lo que estaba escuchando. Kiritsugu cortó esa acusación de raíz rápidamente. No. En el otro mundo paralelo que recuerdo, lo adopté sin saber que tenía circuitos mágicos al principio. Incluso traté de disuadirlo de aprender magia debido al peligro, aunque eso resultó ser imposible frente a su determinación. Quiero a mi hijo, mi hija quiere a su hermano y mi esposa quiere que todos seamos felices. Incluso si él no tuviera ningún potencial como Magus y no tuviera esperanza de recuperar sus recuerdos, nuestras acciones serían las mismas. Al no percibir engaño, la expresión de Atalanta se suavizó un poco al escuchar esto antes de que sus ojos cambiaran a Tokiomi por su versión de las cosas. El hombre solo permitió que se filtrara un poco de timidez mientras hablaba.
Admitiré que tenía una esperanza inicial de que se casaría con una de mis hijas y fusionaría sus dones con la línea familiar Tosaka. Además, el niño ha demostrado ser amable, capaz y bueno con ellos. Tales cualidades son raras en Moonlit Mundo y dificultar la búsqueda de un cónyuge que realmente me apoye. Sin embargo, las cosas han cambiado, incluidas mis propias prioridades sobre cómo deben criarse los niños. Sakura sufrió porque tomé una decisión desde la perspectiva de un mago en lugar de la de un padre, y no repetiré ese error. Esta rama de la familia Einsberg y yo estamos de acuerdo en que los niños tendrán que tomar esa decisión por sí mismos sin presión cuando llegue el momento, aunque no ocultaré mi aprobación del niño. Él nos mantuvo vivos a mí y a mi hija mayor y se ha ganado el apoyo de la familia Tosaka, independientemente de quién adopte o se case con quién. Esto fue recibido con un asentimiento cauteloso del servante preocupado. Muy bien, solo recuerda que el matrimonio es exclusivamente su decisión cuando llegue el momento, dijo Atalanta con severidad, aceptando su palabra por el momento. Irisbiel optó entonces por hablar, sonriendo agradecida hacia Atalanta. Archer, te agradezco por defenderlo, pero no debes preocuparte de que impongamos obligaciones a Shirou. No nos importan las cosas que la mayoría de los magos consideran importantes. Kiritsugu y yo solo queremos darle a nuestro hijo una infancia feliz y llena de alegría. De amor. Las palabras y la sonrisa de Irisbiel eran serias como las de un niño, lo que tuvo un efecto en los poderosos instintos de Atalanta. Antes de que pudiera detenerse, la casta cazadora había movido su mano y comenzó a frotar la cabeza de la madre mientras sonreía cálidamente. No dudo de tus intenciones, Irisbiel. Eres una buena chica. HN. Irisbiel preguntó suavemente, desconcertada por la acción. Solo entonces Atalanta se dio cuenta de lo que estaba haciendo y rápidamente apartó la mano como si se hubiera quemado. Mis disculpas, Irisbiel. A veces te sientes como una niña para mí. Sé que tiene poco sentido, este era un problema con el que Atalanta había estado lidiando desde que llegó a la residencia Milla. Irisbiel era inteligente, pero sus sentimientos y acciones eran simples y puros como los de un niño. Estaba causando estragos en la percepción que Atalanta tenía de la mujer. ¿O podría ser porque mi alma tiene 9 años? Irisbiel preguntó inocentemente. Los ojos de Atalanta se abrieron con sorpresa, lo que llevó a Irisbiel a explicar más. Sí, tal vez por eso te parezco joven. Soy un homúnculo que fue creado para ser sacrificado como el Grial menor para esta guerra del Grial. Inicialmente estaba vacío de emociones, pero Kiritsugu me protegió y me enseñó tanto como él. Nos enamoramos, yo tenía a ella y el resto es historia. Solo tienes 9, tienes una hija de 8 años, y estás destinado a ser sacrificado. Atalanta, horrorizada, rodeó con cautela a la mujer con sus brazos y la abrazó con fuerza. Lamento no haberme dado cuenta, Irisbiel. No necesitas preocuparte más. Atalanta se encargará de todo. Irisbiel estaba confundida por el abrazo y la promesa. Ella, a diferencia de todos los demás en la habitación, no pudo ver a Atalanta mirando a Kiritsugu como si fuera la peor escoria viva. Muchos de los otros, incluidos ambos Artorias, no pudieron evitar volver su atención hacia él también. Maiya condujo rápidamente a los niños, excepto a Taiga, a una habitación diferente. No había necesidad de someterlos a este tipo de conversación. A Kiritsugu le tomó mucho tiempo convencer a todos de que él no había sido quien planeó el sacrificio de Irisbiel. Sí, Irisbiel tenía el desarrollo físico de un adulto desde su primer encuentro. Sí, Irisbiel había pedido matrimonio con plena conciencia de lo que implicaba. Y sí, Irisbiel fue quien presionó para que ella fuera concebida. Irisbiel ayudó a responder estas preguntas, mencionando que esperaba morir y que quería dejar a Kiritsugu con alguien a quien amar incluso después de que ella se hubiera ido. También explicaron que la funcionalidad del Grial menor se había transferido inesperadamente a otro lugar, por lo que Irisbiel tenía la posibilidad de sobrevivir a la guerra.
Naturalmente, estas discusiones sucedieron mientras los niños estaban en otra habitación bajo el cuidado de Lanceratoria. Estar casado y tener hijos tan pronto como uno era lo suficientemente maduro físicamente era mucho más común en el pasado y potencialmente permitía que los diversos espíritus heroicos lo aceptaran un poco más fácilmente, pero la idea de que Iris-Biel había quedado embarazada al año de su propio nacimiento no era una opinión popular para cualquiera que entendiera la naturaleza del problema. Esto quedó más claro por la forma en que Taiga se interpuso entre Kiritsugu e Iris-Biel con su Toracina y listo. 3 hechos finalmente hicieron tolerable la situación. Primero fue que Kiritsugu e Iris-Biel eran los únicos placeres que su abuelo le permitió tener a Iris-Biel en toda su vida. En segundo lugar, Iris-Biel eligió dar a luz a Iris-Biel lo antes posible para pasar el mayor tiempo posible con su hijo antes de su propia muerte. Ella admitió que Kiritsugu en realidad la había ralentizado un poco en ese sentido para asegurarse de que entendiera lo que estaba pidiendo. En tercer lugar, Mordred planteó un punto cuando dijo que los homúnculos, como nosotros, no siempre pueden vivir lo suficiente como para llegar a la edad de casarse de todos modos. Esta declaración, mientras resolvía el asunto de la relación de Kiritsugu e Iris-Biel, llevó a Atalanta a mostrar una expresión de perplejidad en su rostro. Mordred, por favor perdona la pregunta, pero ¿cuántos años tienes? ¿Eh? Bueno, mamá dijo que nací el 1 de mayo, así que, la joven hizo algunos cálculos mentales antes de dar el resultado. Tengo 8 años. ¿Por qué? Mordred notó rápidamente, a través de la expresión de Atalanta, que su respuesta quizás no fue la ideal. Atalanta se volvió hacia Saber Artoria con una mirada furiosa, pero vio vergüenza y arrepentimiento en los ojos del rey rubio. Eso le dio la pausa suficiente para recordar la tradición de las vidas de Artoria y Mordred proporcionada por el Grial. Mordred fue concebida sin el consentimiento de Artoria y ocultó su identidad hasta que se convirtió en caballero de la ronda. Solo los eventos que sucedieron después de que Mordred se rebelara y pidiera el trono fueron parcialmente culpa de Artoria. Atalanta suspiró y se tomó varios minutos para calmarse. La culpa de esto no recae en tu padre. Ella ha confesado abiertamente lo poco que es culpable y está tratando seriamente de expiar. Debo echar la culpa casi por completo a los pies de tu madre. Toda la razón, exclamó Mordred, aunque la mirada de disgusto de su padre y el horror en el rostro de Atalanta le recordaron a Mordred que detuviera su lengua grosera. Lo siento. Todavía me estoy acostumbrando a controlarlo, padre. Al menos los niños no están aquí, ¿eh? Incorrecto, todavía hay 2 de ellos aquí. Las palabras de Atalanta llamaron la atención de Mordred. 2 niños que ni siquiera se dan cuenta de lo mucho que los han agraviado. Niños que fueron obligados a sacrificar su infancia y, en última instancia, sus vidas por las ambiciones de aquellos que deberían haberlos amado. Tokiomi se estremeció ante el intenso desagrado en la voz de Atalanta y no pudo evitar verse a sí mismo como culpable de tal pecado. Si no se hubiera arrepentido ya sinceramente de sus errores en el momento en que ella fue convocada, Tokiomi sospechaba que Atalanta bien podría haberlo matado ella misma. Templo Ryudou. 110 horas y 24 minutos a 0. Dolor. Ese era todo su mundo al despertar por primera vez. El lado izquierdo de su cuerpo estaba en agonía, pero ni siquiera podía gritar. Algo se apoderó de sus cuerdas vocales para negarle incluso ese ligero respiro de su sufrimiento. Ahora. No estaría bien molestar a nuestros anfitriones aquí, ¿verdad? Un anciano habló en voz baja, pero estaba claro por su sonrisa que había un gran disfrute para él en el sufrimiento de Kainet. Kainet reconoció a Souken Matón y quiso preguntarle qué había pasado, pero aún no podía hablar. Levantó la cabeza en la medida limitada que pudo y se horrorizó al ver que había sido de él. Su costado izquierdo estaba cubierto con el mercurio de su código místico, volumen Hidrargirun, pero no podía ocultar el brazo y la pierna amputados que yacían sobre una tela manchada de sangre a varios metros de distancia. El líquido tóxico estaba tomando la forma de las extremidades que le faltaban cubriendo sus heridas y cicatrices, pero el hombre medio plateado ya no parecía completamente humano. Eres afortunado, señor Emello. El horror en los ojos de Kainet era claro.
Por encima del dolor y en lugar de la rabia que debería haber sentido, Kainet el Mello y Archibald simplemente sintió que todo estaba perdido. Las lágrimas corrían por su rostro, aunque no eliminarían el mercurio que encapsulaba la mitad de él. Ahora. Nada de eso, Kainet. De hecho, Zouken había esperado hasta que Kainet se sintió lo más inútil posible para dejar de llamarlo señor. Puedes ser un lisiado impotente que ha condenado a tu familia a los ojos de la torre del reloj, especialmente porque los Tosaka ni siquiera fueron responsables del ataque a tu preciosa prometida, pero al menos puedo contribuir con Crest Worms para darte suficiente poder para sostener su código místico en su nueva forma como su dispositivo de asistencia. ¿Ni siquiera responsable?, preguntó Kainet, horrorizada. El hombre logró hablar con un esfuerzo hercúleo, pero sabía que incluso esta pequeña victoria fue solo porque Zouken lo permitió. Esta era la parte que Zouken había estado esperando. No, la familia Tosaka y Servan no tuvieron nada que ver con la difícil situación de tu prometida. Hay un arquero oculto en la guerra que fue responsable de ese lío. Después de que te consideraron muerto, la rama de los Ainsverns con la que trabajaba el segundo arquero se volvió rebelde y comenzó a consolidar el poder y los aliados. La familia Tosaka, el niño y tu prometida han sido engañados para que ayuden. Incluso ese desagradecido Aver Velvet se ha unido a ellos. Al asesinar a tu personaje y etiquetar el Grial como dañado. Han establecido una coalición para ganar la guerra por ellos. Maldito sea el Magus Killer y su conducta deshonrosa. Ante las palabras manipuladoras de Zouken, los sentimientos de insuficiencia de Kainet cambiaron a una verdadera ira. Sí, esto era lo que Zouken necesitaba para solidificar el control absoluto. Los gusanos en el cerebro de Kainet pudieron tomar el control de su anfitrión más profundamente a través de una intensa emoción negativa o lujuria, y el sistema de control en Kainet era mucho más elaborado e intrusivo que el que había sido usado con Kaiya. Después de todo, el código místico a base de mercurio era ideal para el Matoro a base de agua. Hechicería para manipular y controlar. Se incluyeron zarcillos de mercurio en el cerebro junto con los Crest Worms, lo que fortaleció la compulsión de Kainet de servir al nuevo maestro del código místico. El hechizo ni siquiera podía romperse sin que Kainet fuera envenenado irrevocablemente por el metal pesado. El Lich de 5 siglos sonrió con alegría maliciosa. Fuiste abandonado, traicionado y roto, pero aún puedes resistir mientras yo lo permita. Así que, mientras ese maltrecho cuerpo tuyo se mantenga unido, haré que te enfurezcas contra nuestros enemigos en mi nombre. Postdata del autor. Muy bien, si has leído esa gran parte de la exposición y los intentos de Merlin de ayudas visuales, gracias por quedarte conmigo. Espero que ser recompensado con el niño Ereshkigal e Ishtar comiendo helado haya ayudado a aliviar la tensión en sus mentes. Los datos a continuación no son exactamente fáciles de leer, así que siéntete libre de ignorarlos a menos que quieras conocer mis justificaciones o si tienes preguntas. Los siguientes eventos son canon a mi entender y no necesitan más justificación. El ataque del Titán Blanco en el año 12.000 AC, la destrucción de la Atlántida, la derrota de los 12 dioses máquina, la creación de Excalibur para derrotar al Titán Blanco y el declive de la era de los dioses como resultado. Sin embargo, los matices en los capítulos retrospectivos anteriores son mi propia creación. La existencia del mundo y su reverso es canon. El hecho de que Rongominiad esté anclado al reverso y sirva como el eje que evita que el mundo se derrumbe y exponga la era de los dioses debajo también es canon. Aunque no es explícitamente canon, las ideas de que Rongominiad está anclado específicamente en la tierra de Avalon y que Avalon es el corazón de Gaia como el núcleo del Reverse-Side se basan tanto en la alta densidad de energía como en la idea básica de que Avalon en canon tiene las medidas de protección más fuertes posibles en su lugar contra la intrusión, superando las 5 magias verdaderas. Siento que esto hace de Avalon el mejor lugar posible para ubicar tales cosas. También está el hecho de que Rongominiad y Avalon provienen de la misma tradición británica y es mucho más probable que estén relacionados que cualquier otro lugar en el reverso.
La idea de que las texturas están separadas tanto por la distancia como por el espacio numérico imaginario se deriva de las descripciones de que se puede acceder a Avalon a través de la tumba espiritual de Albion debajo de la torre del reloj en circunstancias muy específicas, probablemente incluido el consentimiento de Gaia o de los propios ocupantes. De lo contrario, la barrera de Avalon evitaría tal interacción. Otro gran indicio es que el Instituto Atlas pudo desarrollar Papermoon y Chaldea pudo desarrollar el concepto de ceros antes de que existieran singularities y antes de que se conociera los Veils. Tenían que obtener los datos para desarrollar estas tecnologías de alguna parte, y el análogo más cercano sería investigar texturas. Como tal, creo que el espacio numérico imaginario se puede usar para navegar por texturas, cinturones perdidos, y, dado que se investigó para el tránsito de Singularity antes de que Chaldea supiera que existían los Veils, Singularities. Fate/extra también tiene espacio numérico imaginario y canicas de realidad interconectadas en uso por Monsell, lo que indica que las canicas de realidad también se pueden atravesar con este sistema. Aunque puede haber diferencias en la aplicación, las canicas de realidad no siempre están activas, las singularidades tienen un componente temporal, los cinturones perdidos son la superposición de posibilidades seleccionadas en el mundo, etc. Esto aún une texturas, singularidades, cinturones perdidos y canicas de realidad como si tuvieran un componente del espacio numérico imaginario en su ubicación y ser transitable a través de dichos medios. Esto tiene sentido porque el espacio numérico imaginario es una dimensión adicional que existe fuera del espacio y el tiempo normales. Además de X, Y, Z, 3 dimensiones del espacio, y T, tiempo, tenemos Y, un eje/valor agregado que se puede usar para rotar valores o estructuras que de otro modo serían idénticos para que estén desfasados entre sí en la física real. Un eje numérico imaginario similar a este también fue utilizado explícitamente en Prismagia por los Kaleidosticks para ir a las áreas aisladas donde estaban las class cards, agregando aún más soporte para que el espacio numérico imaginario sea el medio por el cual se atraviesan las texturas y otras realidades similares. En una nota al margen, también se debe tener en cuenta que Ray Shifting funciona tanto con Singularities como con Reality Marbles, Final Singularity, y también es probable que funcione con los Veils, considerando que la capacidad de Ray Shifting de Chaldea fue vista como una amenaza para los Critters y fue destruida con extremo prejuicio. El cambio de rayos a texturas no sería sorprendente en lo más mínimo dada la amplia compatibilidad mostrada hasta ahora. Todavía estoy jugando la segunda parte de FGO, así que tal vez aprenda más matices a medida que avance. La idea más amplia de que las texturas son un mecanismo para eliminar la era de los dioses de la era del hombre y tienden a acumularse entre el mundo y el reverso se basa en varias observaciones y detalles, pero esto es una extrapolación en lugar de un canon. La primera pista es que la textura que se detalla con significado, Mar Errante, 20 DC, pertenece a unas pocas décadas de una etapa clave de transición de la era de los dioses a la era del hombre, 0 DC. Se señala específicamente que este es un lugar donde la era de los dioses sigue siendo relevante. Implica fuertemente que la razón por la cual la textura partió de la realidad fue la división acelerada entre la era de los dioses y la era del hombre, pero no es una prueba concluyente. En segundo lugar, se necesitaron aproximadamente 13.200 años para que se completara el proceso de evacuación de fantasmas y espíritus divinos del mundo al lado inverso. En general, esto no es algo que pueda explorar en profundidad, sin salirme de los límites del canon y adentrarme en lo desconocido. Aún así, estoy haciendo todo lo posible para guiarme por la tradición y la razón. Gracias por acompañarme a través de 2 páginas de divagaciones y, con suerte, he respondido algunas preguntas de manera preventiva.